todos unidos y tirando para el mismo lado. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Acá estamos un día más contándoles la situación, cómo es que se vive minuto a minuto esta situación del COVID en toda la República Argentina, pero también siguiendo de cerca, como ustedes, la actividad parlamentaria. Vero Benaim, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Bueno, sí, con mucha información. Sobre todo va a haber un anuncio desde el gobierno de la ciudad en minutos nada más. En realidad a las 16 horas en un recorrido que se va a hacer por el Hospital Rivadavia y tiene que ver con esto que se visualizó en el último, desde ayer a esta parte, y tiene que ver con el tema de la actividad física al aire libre. Así que va a haber un anuncio, creo que aparentemente vendría un corrimiento de horarios. Ajá, una ampliación de esos horarios para salir a correr. Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué decís? Buenas tardes. Tema principal, un gráfico que se estaba mostrando en las últimas horas que indica que en la República Argentina hay aproximadamente un fallecimiento cada 65.000 habitantes. En Brasil, uno cada 6.500. En Perú, uno cada 8.000. Datos muy complicados en gran parte de Latinoamérica. Así que bueno, en un momento donde estamos comenzando a desarrollar una etapa importante de 21 días de cuarentena, así que datos de que en otros lugares de Latinoamérica la cuestión está más complejizada que acá, niña. Vamos a empezar con la información que nos atañe a todos. Se registraron 2 casos positivos de COVID-19 en el Congreso de la Nación. Ya por supuesto que se intensificaron las medidas, pero para eso está nuestra compañera Maga Arens con el director médico de la Cámara, el doctor Alac. Los dos me estaban escuchando bien. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Meli, buenas tardes. Estamos con el médico director de la Cámara Baja, él es Marcelo Alac, ya lo conocemos de la casa, para poder conversar sobre esta situación que nos preocupa y nos ocupa, que es la de las 2 personas que están infectadas, que son trabajadoras del Congreso de la Nación, de COVID-19. ¿Cómo estamos procediendo? ¿Cómo se procedió con estos 2 infectados? Bueno, buenas tardes a la gente que está en el estudio. La realidad es que la secuencia que estamos siguiendo es la misma secuencia que venimos teniendo desde hace ya unas cuantas semanas, que tiene que ver con toda la normativa que vamos agregando paso a paso para poder conservar esta instancia de distanciamiento social, esta instancia de la higiene respiratoria y la higiene de manos. Esa higiene respiratoria que, por ejemplo, te permite que después de unos cuantos minutos de estar ya instalados en una conversación, la gente pueda retirarse el tapaboca. Eso está perfectamente habilitado. Lo que tratamos de evitar son los contactos directos de una persona yéndose de un sitio hacia otro. El traslado interno de la cámara es de esta manera. Seguimos identificando grupos vulnerables y seguimos insistiendo en la necesidad de restringir las tareas que sean restringibles, es decir, todo aquello que se pueda hacer a través de una plataforma virtual, bienvenido sea. Paralelamente, sabíamos y sabemos que los casos van apareciendo, como van apareciendo en todo el AMBA. Hay 2 casos que se han confirmado entre domingo y lunes. Esas 2 personas se ha confirmado como casos de COVID. Hemos identificado cuáles eran los contactos, y de esos contactos la normativa nacional dice que hay que tenerlos en cuarentena y en un aislamiento profiláctico, y eso es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, y nosotros hemos ofrecido nuestra fuerza de trabajo para facilitar la identificación de esos contactos. Yo le agregaría a eso lo que venimos haciendo también desde hace algún tiempo, que tiene que ver con la higiene del espacio, que nosotros ya desde hace, insisto, muchas semanas hemos dicho que la limpieza se tenía que hacer con una serie de parámetros recomendados por OMS y fortalecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, ¿no? ¿Qué se sabe de estas personas, doctor? ¿Fueron asintomáticas? Usted nos confirma que están aisladas. ¿Cuál es su estado de salud en este momento? ¿Están bien? Y además, ¿aislaron a otras personas, contactos estrechos, que hayan tenido vínculo con ellos? Mira, te agradezco la pregunta porque en sí me parece muy importante dejar en claro y llevar tranquilidad que las personas están en muy buen estado de salud.
inicialmente la conducta con los casos asintomáticos y o leves. La conducta sugerida es el aislamiento en una institución extrahospitalaria y así están estas personas, están en un excelente estado de salud. Nosotros dentro de la Dirección Médica de la Cámara tenemos además un dispositivo que se llama Dispositivo de Primera Contención y Plan de Contingencia Psicosocial, donde este equipo, liderado por una psicóloga del equipo de la Dirección Médica, le hacemos un acompañamiento a la evolución de la persona que está transitoriamente aislada para atravesar esta etapa de enfermedad asintomática y quizá en su evolución aparezcan algunos síntomas, pero sabemos que ya comenzó de una manera asintomática y oligosintomática, es decir, con muy poco síntoma, pero la indicación es no hospitalaria. Sí es muy importante esto otro que te decía y va emparentado con la respuesta a tu pregunta, que es la identificación de cuáles son los contactos directos, contactos estrechos. Contacto estrecho se considera a toda aquella persona que estuvo a menos de 1,5 metros, que haya estado sin tapaboca, y que haya habido algún tipo de situación de continuidad, es decir, más de 15 minutos de haber estado juntos. Esto, por ejemplo, se da como situación más esperable y más frecuente en aquellas personas que se sientan a almorzar. Uno, evidentemente, para almorzar te quitas el tapaboca, el barbijo, y en esos son los momentos donde se produce esta situación de vulnerabilidad. Por eso hay que tratar de tener en la cabeza este chip que es como un timer, ¿no? Identificar que no hay que llegar a los 15 minutos, todo tiene que ser más instantáneo, más rápido y poder identificarlo. Sí están identificados los contactos y están también en situación de aislamiento preventivo y profiláctico en sus domicilios. Para terminar, doctor, ¿se sabe cuántas personas son las que están aisladas, que no están contagiadas, pero que están bajo reserva por precaución? Y por último, ¿qué otras medidas se tomaron de seguridad en la Cámara? ¿Hubo una desinfección extra o alguna medida en particular? Sí, te puedo responder a las dos preguntas para que vos tengas esa data. Son 7 personas que se identificaron como contactos estrechos, insisto, dentro de estas variables que decíamos, es decir, más de 15 minutos, menos de 1,5 metros, en este caso estuvieron con tapaboca, pero hubo una situación de más continuidad, por eso estas 7 personas están asintomáticas en aislamiento. Y después con respecto a las medidas, te insisto en lo que te decía al principio. Nosotros desde hace ya varias semanas, en cuanto se instaló la pandemia entre nosotros, la conducta fue refuerzo de la limpieza permanentemente. En este caso, continuamos con la misma estrategia que veníamos haciendo, que es justamente reforzar la limpieza en los sitios particularmente donde esta gente se desempeñaba y se desempeña laboralmente. Eso es un poco la idea. La estrategia es continuar con la higiene y el refuerzo de la higiene en cada uno de los sectores. Muchísimas gracias, doctor. Meli, estas son las palabras, entonces, todo bajo control. Estimamos que la situación va a estar bien, ya nos lo aclaró el doctor, está bien, así que seguimos con ustedes. Maga, ojalá que así sea. Por supuesto, extendemos los saludos para estas 2 personas que están cursando COVID-19, compañeros nuestros. Por supuesto, siguiendo de cerca todo lo que se nos indique para cuidarnos entre todos. De hecho, aquí los controles son muy estrictos y por supuesto que estamos para seguir informándolos al respecto. Bueno, les tomaron la temperatura cuando ingresaron, el personal de seguridad está con los mamelucos blancos, estos que, ¿no? Que incluso yo le pregunté, pero vos sos de seguridad, sos una, no sé, yo soy de seguridad. Mamelucos blancos para también lo que tiene que ver con el trabajo de desinfección que se comenzó a hacer en el día de ayer en este edificio anexo y que va a continuar durante toda la jornada de este martes. Y además con guantes, ¿no? También estaban con esa precaución. Pero esto hizo que algunas cuestiones presenciales, porque se disminuyó también el permiso del personal que podía venir al Congreso de la Nación, se suspendan algunas comisiones semipresenciales que estaban funcionando, como por ejemplo la que tiene que ver con Mercosur, que preside el diputado nacional Fernando Iglesias y que es una de las pocas comisiones que viene funcionando con esta modalidad de algunos diputados dentro del edificio parlamentario y otros conectados de manera remota. Pero bueno, lo cierto es que hay algunas medidas como mucho más estrictas y bien lo decía el doctor
doctor, están estas 2 personas que fueron, digamos, reportadas con estos 2 casos, pero también 7 personas más de la casa que están aisladas. Bueno, a propósito de lo que ya voy con vos, Pato, a propósito de lo que decías vos, Vero, ya nos está esperando muy amablemente el diputado Fernando Iglesias en comunicación vía Skype con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por esperarnos, No hay ningún problema. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, cuéntenos por qué han tomado esta decisión y cuáles eran los puntos más salientes que iban a conversar hoy en esta comisión. Bueno, decidí suspenderla o postergar, ¿no? Lo que teníamos era un cuarto intermedio, hoy se trataba la segunda parte del temario que quedó inconcluso en la reunión anterior de la comisión. Y lo decidí, obviamente, porque no tiene ningún sentido exponer a un riesgo al personal ni a la comisión hasta que no estén las cosas más claras. Hasta ayer me decían que hubo reuniones hasta la noche casi en la sala que teníamos que usar hoy nosotros. El personal no estaba garantizada la limpieza, el personal justificadamente tenía una serie de prevenciones y me pareció que no tenía ningún sentido forzar la situación, que tenemos un tema importante, pero que no es urgente, y me pareció razonable postergarlo. Llamé a la vicepresidenta de la comisión, la diputada Brites, del Frente de Todos, y nos pusimos de acuerdo en dejarlo para el martes 23. Esperemos que la situación se vaya normalizando. Diputado, ¿dónde está ubicada esa sala a donde algunos diputados, los que no están conectados de manera remota, iban a estar reunidos en ese lugar? Bueno, esta vez nos habían dado la sala 1, porque la otra vez nos habían dado una sala chica y fue muy difícil mantener la distancia social. Claro. Pedimos que nos dieran una sala más grande, nos dieron la 1. Y bueno, después pasó lo que pasó ayer y me parece bien tomar todas las medidas de precaución. Yo soy uno de los que impulsa la necesidad de que haya sesiones presenciales. Creo que se pueden hacer, hay que buscar el ámbito apropiado, pero una cosa es eso y otra cosa es hacerle tomar riesgos innecesarios, sobre todo al personal. Diputado, una consulta que tiene que ver con, no particularmente con el COVID, sino con su rol como titular de la comisión. Usted es un hombre que está muy metido en el tema. Y esto se lo quería preguntar los otros días. Digo, por supuesto que está claro que en Europa funcionan políticas de Estado, a veces con problemas, pero funcionan. Pero la pregunta es, acá teníamos en Brasil una gestión como la de Dilma Rousseff, la sucede Bolsonaro, acá tuvimos a Cristina Fernández, después Mauricio Macri, ahora Alberto Fernández. Digo, los vaivenes políticos locales, hablo de Argentina, hablo de Brasil, tal vez en Uruguay se dan con una cuota de menor diferencia, lo mismo que en Paraguay, pero digo, ¿eso complica el funcionamiento del Mercosur como política global o no? ¿Qué le parece? Lamentablemente sí. Los europeos han tenido una enorme sabiduría en entender que la integración regional no es ideológica, no depende de las ideas de derecha o izquierda o de los conflictos internos. Por eso vas a encontrar en el pasaje de cuando ves los padres fundadores de la Unión Europea, encontrás a Spinelli, que venía del Partido Comunista, encontrás a Spack, que era socialdemócrata, pero encontrás a cristianos católicos como de Adenauer o de Gasperi. En cambio, lamentablemente, me parece a mí que durante el periodo, sobre todo el periodo que gobernó el kirchnerismo, se le dio una connotación muy fuerte, ideológica muy fuerte. Se confundió la integración regional con una especie de nacionalismo de escala continental. No es eso la integración regional, es un puente al mundo, no una fortaleza. Y cuando después hubo un cambio, por lo tanto, cuando después hubo un cambio, como suele suceder en los regímenes democráticos, que se vota un tipo de gobierno distinto del que estaba antes, empezaron conflictos también ideológicos, porque obviamente se había quedado una enorme desconfianza con respecto a esto. Eso me parece que es un error y me parece que tenemos que tomar el concepto central, que la integración regional es un valor en sí mismo y tiene que estar por encima de las diferencias ideológicas que pueden ser legítimas, pero que no son para aplicar a este tema. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle respecto a un reclamo, si se quiere, que vienen haciendo desde la comisión para citar a
Felipe Solá, que venga a brindar informes respecto a lo que tiene que ver con todo el tema vinculado con Mercosur. ¿Han tenido alguna novedad? ¿Se va a poder avanzar en ese sentido? ¿Qué están teniendo de información de Cancillería específicamente? No, ninguna novedad. La respuesta que tenemos es que Solá ya se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores. A nosotros nos parece que Mercosur tiene una importancia muy alta y que por lo tanto merece que el canciller nos preste atención. Además hubo un acuerdo el 19 de marzo, es decir, antes de la cuarentena, hubo un acuerdo firmado por los presidentes con respecto a cómo se iba a gestionar los regresos, el regreso de los ciudadanos de cada país a su propio país, sobre cómo se iba a gestionar de manera coordinada las políticas públicas sanitarias y la política económica. Nada de eso sucedió, por eso en el temario de la reunión de comisión hay dos ponencias opuestas, una del Frente de Todos a favor, avalando lo que se hizo, una de Juntos por el Cambio, criticando lo que se hizo, pero me parece que la cría es muy descontado, ¿no? Me parece que no ha habido ninguna coordinación. Lo que hizo Brasil no tiene nada que ver con lo que hizo Argentina, lo que hicieron Paraguay y Uruguay, que fueron los dos ejemplos más exitosos, fueron también por otro lado. Coordinación hubo muy poca o ninguna, todavía tenemos varados en el Mercosur, así que nosotros esperamos que venga alguien de la Cancillería. También es cierto que la vicepresidenta, la diputada Brites, se interesó por traer personal de la Cancillería y apenas terminemos con esta sesión, que ya está pactada con respecto a su desarrollo, haremos una nueva sesión y esperemos que traigan a alguien de Cancillería. A mí me gustaría que fuera el canciller. Me parece que sería una señal de respeto a la importancia del Mercosur, sobre todo después del error enorme que se cometió en aquella charla de Zoom, en donde un personaje de segundo nivel de la Cancillería se permitió sacar a la Argentina de las conversaciones por futuros acuerdos, lo que es directamente anticonstitucional. ¿Por qué cree que el canciller no quiere venir a esta comisión? No lo sé, eso lo tendrá que explicar el canciller. Nos parece que la respuesta que dio en su momento relacionadas con el Mercosur en la reunión de Relaciones Exteriores fueron insuficientes. Repito, no ha habido coordinación sanitaria, no hay ningún tipo de coordinación de las políticas económicas para la salida de la pandemia y todavía tenemos varados en el exterior, y la respuesta que dio el canciller entonces, que se vengan en micros, fue realmente una falta de respeto, porque todos saben que en una situación como la que hay, eso hay que coordinarlo, hay que lograr los permisos de los otros gobiernos para circular dentro de los otros países. Es decir, había que hacer todo un trabajo, hay que coordinar la llegada, cómo esa gente que llegaba a la frontera terrestre se chequeaba. La verdad es que nos dio una respuesta insólita y esperamos que venga para tener respuestas más concretas. Diputado, una consulta en un tema muy importante, porque en el medio hay un proyecto. Lo consulto. ¿El sector automotriz le hizo alguna pregunta? Porque, bueno, el tema es que obviamente está muy caída la actividad aquí en la República Argentina, necesitan vender. Obviamente que el tema de la importación de autos brasileños es un tema clave. Por lo que uno sabe, hay muchos autos brasileños en la frontera que no terminan de ingresar. Digo, si hay alguna reactivación, es un tema clave el que estamos hablando. ¿Le preguntaron algo? ¿Tiene opinión usted sobre la cuestión o no? No, nadie me ha preguntado nada sobre el tema. A mí me parece que está claro que la industria automotriz ha sido una de las más dañadas y está claro que es uno de los sectores que está más integrado como cadena productiva entre Brasil y Argentina, ¿no? Nosotros prácticamente no producimos casi autos que no tengan repuestos de Brasil. Y lo mismo les pasa a ellos. Por eso. Así que hay que solucionar ese tema urgentemente. Mi opinión en general es que en el necesario equilibrio entre el funcionamiento de la economía y la prevención sanitaria, el gobierno ha perdido completamente el equilibrio, solamente ha considerado el aspecto sanitario. Las consecuencias económicas son desastrosas, se pueden ver, contar. Argentina va a tener, lamento pronosticar y ser ave de mal agüero, pero creo que vamos a tener una caída del PBI
mucho mayor a los demás países de la zona, inclusive a países que han manejado mejor que nosotros la pandemia, como es el caso de Uruguay. Así que me parece que el gobierno tiene que poner un ojo ahí y solucionar este problema. Pero perdón, ya que estamos hablando, disculpe la interrupción, ya que estamos hablando sobre esta situación que usted estaba describiendo respecto de cómo otros países de la región habían reaccionado, algunos ejemplos de aquellos que han priorizado o subestimado el cuidado sanitario por sobre otras variables, también hoy lo decía más temprano nuestro compañero Pato Méndez, por ejemplo, el caso de Brasil, con una cantidad estrepitosa de fallecimientos y de un sistema de salud totalmente colapsado, pero si queremos irnos más allá de la región, también está el caso de Estados Unidos, concretamente de lo que ha sucedido en Nueva York. De modo que, digamos, mirando a la región solamente, sigue sosteniendo esta cuestión a donde solamente el gobierno se ha enfocado en un aspecto sanitario y ha descuidado o no ha medido las consecuencias económicas, sigue creyendo que esto necesariamente fue así y en tal caso fue una mala decisión según su punto de vista. No, la decisión de ir a la cuarentena era lógica en ese momento, pero era lógica porque no se habían tomado las medidas previas. No se había controlado Ezeiza, entraron más de 20.000 personas de China entre enero y febrero, mientras Diego Velar gritaba controlen Ezeiza. No se compraron reactivos, no se compraron respiradores. Cuando llegas a una situación así y se te viene encima la pandemia, era razonable ir a la cuarentena. Ahora tenés que ir con un plan, tenés que ir con testeos, tenías que aprovechar todo este tiempo para hacer testeos, para comprar insumos, para hacer toda una serie de cosas que no se hicieron. Y no era difícil de predecir porque no casualmente hubo dos provincias, las dos dirigidas por gobernadores de Juntos por el Cambio, que sí compraron respiradores, y el gobierno nacional, que tenía un ministro que decía Ministerio de Salud, y decía también que la pandemia no iba a llegar nunca, o que iba a llegar más tarde, o que acá era verano, lo único que hizo fue apropiarse de esos respiradores. Entonces, cuando se hacen las comparaciones hay que hacerlas completas. Está muy bien citar el ejemplo de Brasil, y el desastre que fue Brasil, también hay que citar el ejemplo de Uruguay, que lo hizo mejor que nosotros. También hay que citar el ejemplo de Perú. Perú aplicó una política de cuarentena estricta y le fue muy mal. Tiene más de 160 muertos por millón de habitantes y Brasil tiene 170, así que no hay diferencia. Y yo voy a tomar el ejemplo que puso el presidente. El presidente habló de Suecia y de Noruega. Dijo, muy bien Noruega, que hizo una cuarentena estricta, y muy mal Suecia, que tuvieron tantos muertos. Hoy uno escucha el balance que hacen Suecia y Noruega, sus gobiernos, y Suecia dice, deberíamos haber hecho una cuarentena más estricta. Y Noruega dice, se nos fue la mano, deberíamos haber hecho una cuarentena menos estricta. Por lo tanto, eso quiere decir una sola cosa, que tiene que haber un equilibrio, que la cuarentena no es un recurso infinito y no es el mejor doctor el que te da la dosis más alta de quimioterapia, porque si no somos todos médicos. El mejor doctor es el que evalúa los costos de darte la quimioterapia, por eso la quimioterapia no se da todos los días. Diputado. ¿Por qué no le dan? Bueno, esto es lo que ha habido un exceso, una visión sanitaria que algunos han llamado de infectadura, es decir, una visión solamente dirigida al aspecto sanitario, con consecuencias económicas terribles y con consecuencias sobre la salud que también estamos pagando, porque hay muchísimos estudios de la cantidad de cirugías de corazón suspendidas, pacientes que abandonaron tratamientos. Sería bueno cuando todo esto pase tener una evaluación no solamente de los muertos de coronavirus, que es una forma errada de mirarlo, sino de los muertos totales. Diputado, porque tiene mucho que ver también en la atención de las demás enfermedades. Se empieza a pensar en la salida de lo que va a ser esta pandemia en términos económicos. ¿En qué iniciativas tiene que empezar a trabajar el Congreso en ese sentido? Y por otro lado, ¿cómo ve hoy, digamos, la situación de la Cámara de Diputados entre oposición y oficialismo respecto a algunos temas, ¿no?, que empiezan a ponerse en danza, como por ejemplo espionaje, endeudamiento? Vicentín. A mí lo que me parece es que había un supuesto acuerdo de, durante la cuarentena y durante la fase crítica de la pandemia, tratar de llevar una política relativamente tranquila, llevar proyectos que no causaran demasiada rigidez, sobre todo porque el sistema digital no lo permite. Ha quedado demostrado en las sesiones que hemos tenido que apenas logra sostener reuniones en el que está todo acordado, en el que se va a votar leyes que están acordadas. No quiero ni pensar lo que sería un debate
y una ley que se decidiese por 1 o 2 votos en estas condiciones técnicas. Me parece que ese acuerdo al que nosotros apoyamos, no es lo que queremos nosotros estamos por las sesiones presenciales, pero entre nada y esto preferimos esto y por eso apoyamos. Me parece que ese acuerdo está roto y ha sido roto por el oficialismo. Me parece que cuando se viene con lo de Vicentín, cuando se viene con esta, que me parece una simple operación con respecto al tema espías, cuando se viene con proyectos como los que, de reforma judicial, como los que está presentando el oficialismo, no hay ninguna posibilidad de seguir con un acuerdo amistoso, y me parece que vamos a volver, mi propuesta es que volvamos a exigir lo que tiene que ser, sesiones presenciales, si no son en el recinto, que sean en otro lado, con todas las precauciones que sea posible, pero sesiones presenciales. Están funcionando la policía, están funcionando las cajeras del supermercado, están funcionando el personal sanitario. Los que tenemos el honor de ser diputados de la Nación no podemos escondernos, tenemos que ser cuidadosos, pero como fuimos hoy al suspender la reunión de la Comisión de Mercosur, pero tenemos que aceptar cumplir con nuestro deber, porque para eso aceptamos el cargo, y si no, lo que tenemos que hacer es renunciar y dejar a otros. Diputado, una consulta, porque bueno, ayer había un título que la verdad yo no terminaba de entender si era un título para ayudarlo o no, pero decía que el expresidente Mauricio Macri habla poco de política, pero que dedica mucho tiempo al bridge. Pero además han aparecido muchas voces, Jorge Macri, la propia María Eugenia Vidal, diciendo que lo que viene es una conducción colegiada. Pero Mauricio Macri es el fundador del partido, es el presidente de la Nación hasta el pasado 10 de diciembre. Usted, que es un hombre que por lo menos discursivamente está muy cerca de Mauricio Macri, ¿es uno más? ¿No es más el jefe? ¿No tiene conducción el PRO? ¿Cómo se ubica usted, diputado? Nosotros hemos sido siempre una fuerza pluralista y siempre hemos respetado diferentes liderazgos, pero también le hemos dado lugar a los demás. Y eso, obviamente, el presidente de la Nación, durante los 4 años que fue presidente, tenía claramente una importancia mayor a la que tiene ahora, en que no es más presidente. Eso está descontado, forma parte del rol institucional y es lo que se espera. Desde luego, y me parece que hay un punto en que sería absurdo pensar que mantiene la misma importancia que cuando era presidente, y el otro punto absurdo es pensar que ha desaparecido de la escena política. Eso no es así. Creo que es uno de los principales referentes, si no el principal referente. Es una discusión válida y lo decidiremos. Lo importante es que nosotros estamos unidos, con diferentes visiones, con diferentes niveles de crítica con respecto al gobierno y con diferentes responsabilidades con respecto a la gestión y a los mandatos. No es lo mismo el mandato de un jefe de gobierno o de un gobernador que el de un diputado. Seguimos unidos y seguimos trabajando juntos. Yo no he escuchado a ningún miembro de nuestro grupo decir que iba a meter preso a otro miembro del grupo, como sí he escuchado en otros lados. No he escuchado decir las críticas tremendas, ¿no?, que le ha hecho el hoy presidente a la hoy vicepresidenta, diciendo que era responsable del pacto con Irán y del intento de impunidad alrededor de la muerte de 85 argentinos. No he escuchado nada de eso en nuestro bloque y en nuestra alianza política, y sí he escuchado diferencias de tonos que son lógicas en toda formación pluralista como es la que somos. Diputado, ¿tiene alguna información para compartir con nosotros sobre qué medidas se van a tomar respecto del análisis que se pudo hacer en estas pocas horas a donde los corredores en la ciudad de Buenos Aires pudieron salir? Sabemos que va a haber algún tipo de definición en este sentido. Entendemos por ahí que estaba o bien revisándose esa medida o tratando como de generar mayor cantidad de horarios disponibles para que esa actividad pueda efectuarse. Si tenía algún dato para compartir con nosotros sobre eso. No, realmente no, porque no estoy en la gestión del gobierno de la ciudad, pero sí me imagino que ha habido un poco de preocupación. No me parece grave, en general, todos los estudios parecen confirmar cada vez más que el riesgo grave de contagio se produce en locales cerrados y con un contagio relativamente duradero en el tiempo, por lo menos algunos minutos. No parece, en general, que la actividad física al aire libre pueda provocar un alto riesgo de contagio, pero está bien, de todas maneras, ser prudentes, y mi opinión es que sí,
debería ampliarse el horario de alguna manera para disminuir cualquier riesgo de contagio. Eso es razonable. El flujo de gente, pero no por lo ver menos. una situación de emergencia. Claro. Y lo otro que le quería consultar era, ¿cuál es la opinión que le merece usted el desempeño a nivel plan económico que hasta aquí ha mostrado este gobierno? Si cree que hay algunos, si cree que a la hora de ponerse a negociar la deuda están haciendo las cosas a la altura de las circunstancias. ¿Qué cree usted? Ya que lo mencionó antes, ¿no? Como que de alguna manera se ha descuidado hasta aquí o se ha desoído algunos reclamos de algunos sectores económicos. Lo primero que quiero destacar es que nosotros hemos votado a favor y el respaldo absoluto de la gestión del ministro, porque para eso los argentinos eligieron un presidente, el presidente eligió un ministro de Economía, llevaron una moción del oficialismo a la Cámara para votar a favor o respaldando la gestión del ministro, y nosotros votamos a favor, a pesar de que se dijeron muchas mentiras y se nos agredió de muchas maneras en ese debate. Lo digo yo, que no soy precisamente blando en la crítica con el gobierno y que muchas veces nos acusan de ir con nosotros en todo lo que ha sido respaldar las medidas sanitarias tomadas por el gobierno y respaldar la gestión del ministro Guzmán en el tema de la deuda. Hemos sido absolutamente impecables y hemos actuado con total responsabilidad. Eso no quiere decir que nos calcemos la boca. Nos parece que la gestión que ha hecho es muy mala. Estamos ya en default y me parece que toda esta superstición que se ha hecho alrededor del default merece un pequeño análisis, ¿no? A ver, Argentina entró en default con un gobierno peronista en el año 2001 y salió con un gobierno no peronista en el año 2016 y vuelve al default con un gobierno peronista en el año 2020 y parece que toda la culpa la tiene Macri. Es muy grave, realmente. 8 de los 9 de default que declaró la Argentina fueron con gobiernos peronistas. Entonces, me parece que el gobierno no tiene un plan económico. El único plan económico que han tenido y que siguen teniendo es favorecer a los propios. Lo acaban de mostrar ayer con la medida absurda tomada con Vicentín a cuenta del fisco, porque no les costaba nada esperar eventualmente, primero respetar la división de poderes. Hay alguien designado por la justicia como interventor, como el que le correspondía en todo caso poner un interventor, un síndaco, era el juez a cargo. No lo han respetado. Era razonable esperar que una empresa que tiene una deuda enorme entrar en quiebra, y dado que el Estado es el acreedor, podía haber tomado el control sin gastar dinero, así como lo hicieron. Nos vamos a hacer cargo de una deuda de 1.300 millones de dólares en un momento en el que la cosa no está para seguir aumentando deudas propias. Sí. Lo mismo hicieron con aerolíneas. Me parece que no tienen un plan económico y lo único que tienen es lo de siempre: favorecer a los propios, avanzar sobre el sector privado y creer que todo se soluciona con las mismas recetas que fracasaron durante 12 años en una situación internacional mucho mejor. Diputado, una consulta. Usted dijo que era una operación, pero bueno, uno está viendo mucha información. Particularmente los otros días escuchaba, habrá que ver si son ciertas, pero todo indicaba que eran cintas de un responsable de inteligencia de nombre Alan Ruiz. La pregunta es, usted por lo que vivió, por lo que conoció, el gobierno de Mauricio Macri a través de Arribas y Magdalani espiaba a toda la gente que espiaba. Se veían imágenes de fotos del domicilio de Santilli, de periodistas, está declarando diputados y diputadas oficialistas y opositores, está la lista de los 403 periodistas acreditados para el G20. ¿Le parece factible o cree que es toda una creación literaria esto? Primera cosa, yo creo que tengo la peor opinión del sistema de espías argentinos y me parece que hay gente que no es confiable ni es controlable, ni por nosotros ni por nadie. Primera cosa. Vamos a estar todos de acuerdo ahí, ¿eh? Le digo, que se ofrece... Sí. Perdón. No, que vamos a estar todos de acuerdo con ese tema. ¿Perdón? Que vamos a estar todos de acuerdo con esa definición que hace usted de lo que son los servicios de inteligencia. Por eso me parece bien que investigue la justicia. Ahora, la verdad es que, ¿cuál es el testimonio? A ver, las 400 fichas para el G20, yo vi las fichas, era toda información de Wikipedia con un crayón verde o amarillo, una fibra verde y amarilla para,
¿Qué es lo que pretenden? ¿Que se dejen entrar, que se acrediten periodistas al G20 sin mínimamente controlar la información disponible, pública, disponible acerca de ellos? Me parece que eso de las fichas de los 400 periodistas es para reírse un poco. Sí. La otra cosa que es para reírse también está... A ver, ¿cuál es el link que hay entre... Vamos a suponer que la agencia... sí, la AFI, sí. Y que los que dirigían la agencia tendrán una responsabilidad, porque ahora, lo que falta es el link con el poder político. ¿Dónde está la prueba de que Macri ordenó eso? No, prueba no, y por eso le pregunto, ¿no? Porque me parece muy raro, perdón, déjame terminar, me parece muy raro. En el año 2018, en la casa, en un allanamiento hecho en la casa de la señora vicepresidente de la Nación, encontraron en su casa las carpetas y los espías, toda la información en su casa. Ahí está muy clara cuál es la relación. Y me parece que esa causa no avanza tan rápida como esta que se descubrió hace 15 días. Así que bueno, me parece que es muy claro cuál es la intención. Me parece que esto es mi opinión, por supuesto. Me parece bien que se investigue, que la justicia vaya. Ahora sería bueno que consigamos algunas pruebas mejores que 400 fichas con información de Wikipedia y un narco diciendo que se lo ordenó no sé quién. No, digo, a ver, yo coincido con usted. Ojalá que avancen todas las causas, ¿no? Sí, no. Yo coincido con usted en que obviamente para la justicia, y uno tiene que ser escéptico, siempre es muy complicado poder demostrar la responsabilidad política y tratar de determinar si hubo alguna orden o no. Yo le preguntaba su opinión personal, yo lo escuché en cintas, que también es raro esto, que el responsable de las operaciones especiales hable con tanta impunidad y cuente lo que están haciendo, y él dependía de Arribas y de Magdalani. Obviamente, por eso le preguntaba su opinión personal. Demostrar que eso era orden de Macri es como imposible, me parece. Desde lo judicial es un camino que no se va a poder transitar. Aunque le allanen la casa a Macri, no van a encontrar carpetas como encontraron en la casa de Cristina. Así que efectivamente me parece imposible. Y mi opinión, le dije, yo tengo la peor de las opiniones con respecto a los espías. No tengo más que ver a los diputados del Frente de Todos, que fueron espías de la AFI, para hacerme una idea de qué clase de gente está ahí. Y bueno, se tendrá que investigar la justicia. Ahora, me parece que en el marco de lo que está pasando y con un plan de impunidad galopante que están intentando aplicar en todos los terrenos, me parece que la operación está muy clara, ¿no? Diputado, la última, al menos de mi parte, tiene que ver con esta situación que vienen, mostrando, se nota como una especie de tensión política entre oposición y oficialismo respecto a, todo lo que se viene tratando y a este acuerdo que usted dice que se rompió desde el oficialismo teniendo en cuenta la situación de pandemia y los temas que se iban a tratar en el Congreso. ¿Cómo sigue el trabajo parlamentario teniendo en cuenta que hay un dictamen favorable por unanimidad para tratar y avanzar con el proyecto de ley de economía del conocimiento y había algunos otros acuerdos? ¿Esto se va a demorar por esta tensión política? ¿Cómo lo ve? Bueno, no es una decisión que tenga que tomar yo puedo tener una opinión. Hoy tenemos reunión del bloque y veremos qué es lo que se decide ahí. Ojalá salga esto, lo de economía del conocimiento, y ojalá el oficialismo recapacite, porque me parece que lo que han hecho con la economía del conocimiento es otra de las cosas que nos parecen absurdas. Cada vez que el gobierno toma una medida económicamente dañosa para un sector, siempre son los sectores más avanzados, más prósperos, que son los que además consiguen los poquísimos dólares que entran a la Argentina, ¿no? La economía del conocimiento, 6.000 millones de dólares. El sector agropecuario, agredido nuevamente con las retenciones, con esto de Vicentín, también es el principal proveedor de dólares. Y todas las medidas son para subsidiar a la famosa industria argentina, que era la que nos iba a salvar de la dependencia externa, y resulta que es la principal importadora, porque hoy lo que se importa en Argentina, cuando hablan fuga de dólares, se olvidan que la mayor parte es para hacer compras y la mayor parte es para comprar insumos para la industria. Llegamos a tener 30.000 millones de dólares de déficit de la balanza industrial. Y lo que entra a la Argentina, contrariamente a la leyenda, es
de todo lo que se compra afuera, el 15% son productos terminados, el 85% son insumos, maquinaria, combustible, todo lo que se necesita para que funcione ese pedazo de la economía argentina, siempre subsidiada, siempre dependiendo de los demás, siempre incapaz, siempre dependiendo de los subsidios y siempre incapaz de desarrollarse. Entonces me parece que hay que hacer un cambio. Y eso hay que discutirlo, por supuesto, en el Congreso y en todos los ámbitos de debate público. Diputado, me quedé pensando en la última declaración que hizo antes de contestarle aquí a mi compañera sobre que había colegas suyos, diputados, que habían funcionado como espías. ¿Podría dar esos nombres? ¿Quiénes son? Es muy conocido, el diputado Tailare fue un agente de la AVE. Nosotros estamos inclusive, porque no es una cuestión personal. Yo, me parece, ¿no? Inclusive lo hemos estudiado en el despacho y estamos viendo, tratando de solucionar los temas de derechos constitucionales. Es decir, a todo ciudadano argentino le cabe el derecho de ser representante, si es votado. Ahora, me pregunto, ¿ese derecho incluye a quien, por la función que ocupaba antes, tenía bajo su control o bajo su investigación la actividad privada, por ejemplo, de quienes no forman parte de su partido político? ¿No hay una incompatibilidad entre haber sido agente de la CIDE, o como la quieran haber llamado ahora, y ser después diputado? Y yo tengo serias dudas, y me parece que más allá de la anécdota de este señor, que me parece que es un personaje muy lamentable, deberíamos pensarlo un poco, porque una cosa es el derecho constitucional y otra cosa son las operaciones, ¿no? Y respecto de esta lista que circuló, a donde aparentemente no solo les inquietaba si tenían los periodistas y camarógrafos y fotógrafos, si tenían alguna adherencia respecto a alguna cuestión ideológica, también se valoraba si habían suscrito algún formulario pro ley de aborto, o si publicaba reclamos de algún servicio público de la zona en la que vivían. ¿Eso a qué le suena? ¿Da crédito a esa lista a usted? La verdad es que toda la opinión que aparece me parece por lo menos dudosa, de fuente dudosa. A ver, no se puede, pasaron 6 meses. Si aparecer después de 6 meses de gobierno diciendo, encontramos un disco rígido, pero no hay trazabilidad, no se sabe quién lo intervino, no se sabe quién pudo poner o incluir información. Es todo de un nivel de precariedad que me parece que mi opinión es que, y no soy abogado, es que ningún jugador lo puede tomar en serio. Pero veamos qué es lo que sucede. Hemos visto cosas peores en la justicia argentina, ¿no? Bien. Bueno, diputado, fue muy amable. De hecho, se prestó a conversar sobre distintos temas. ¿Cuándo entonces podría retomar, según lo que usted pudo saber, con esta comisión del Mercosur, ya que hoy usted ha interpretado que no estaban dadas las condiciones para que se reunieran? Hemos acordado con la diputada Enríquez convocarla para el martes 23 al mismo horario, 15 horas. Bien. Esperamos poder llevarla adelante la sesión, claro. Y que esperemos también que las personas que me dicen que están en buen estado, sí, que no tienen ninguna situación grave, pero bueno, les deseo un pronto restablecimiento. Sí. Lo mismo nos informaron a nosotros, que son asintomáticos, que estaban en buen estado general de salud, que no estaban siendo atendidos en un centro médico justamente porque los síntomas no lo requerían, pero que había otros hisopados que se estaban realizando justamente porque... Sí, 7 hisopados más, 7. Vamos a ver qué es lo que sale ahí. Bien, bien. Bueno, diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por el llamado. Fue muy amable, gracias. Bueno, nos ha dejado un montón de títulos, no estoy acostumbrado a esto. El diputado Iglesias además es periodista, sí. Es colega nuestro. Sí, yo digo, a veces hay cuestiones que uno puede hablar de manera personal, a veces no. Yo hay estilos y formas que a veces no comparto, pero bueno, ahí está en su rol Iglesias. Es cierto, digo, yo me quedo con lo más importante, ¿no?
Él dijo que los servicios de inteligencia son una cloaca y me parece que eso puede ser un muy buen punto de partida, porque un hombre con el cual él se pelea mucho, que es Eduardo Valdés, que comparte en la Comisión del Mercosur, dice lo mismo. El problema, donde me parece que tiene que ser muy prudente, Iglesias, muy prudente, es en mirarse para adentro, porque la verdad que operaciones y trabajo de los servicios hubo antes de Cambiemos y particularmente en Cambiemos. O sea que es medio complejo que vos opines y digas antes había servicios. En los últimos 4 años pasó de todo, así que me parece que la mirada de él tiene que ser una mirada con más cuidado y no señalando que lo malo fue hasta el 2015 y empezó de vuelta, porque tenés estas pruebas. Tenés numerosos casos de la propia AFI investigando a gente que tenga que ver con el gobierno de Mauricio Macri, que él dice que son operaciones, pero me parece que la justicia puede avanzar bastante. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa en ese sentido. Sí. Me tengo que ir con Maga Arens, que está con el diputado Carlos Selva de la Comisión de Transporte. Maga, ¿cómo te va? Buenas tardes otra vez. Buenas tardes, Meli. Estamos en el despacho del diputado Carlos Selva del Frente de Todos. Él hoy a las 6 de la tarde va a formar parte de la Comisión de Transporte, en la que va a dar detalles sobre el proyecto que él mismo se encargó de idear, que tiene que ver con mejorar la logística de la tarjeta SUBE y garantizarle el acceso a todos los pasajeros de todo el país. Pero antes de entrar en ese tema, si me permiten, nosotros estuvimos escuchando muy atentamente la nota que hicieron desde el piso al diputado Iglesias, y el diputado quiere hacer un comentario al respecto. ¿Estamos ok con eso o no? Ahí estamos. Sí. Bueno, no, un poco buenas tardes ante todo. Gracias por esta oportunidad, porque es muy difícil abstraerse de dar una opinión cuando el diputado Iglesias habla como si nosotros fuéramos de generación espontánea, nacimos todos ayer, estamos viviendo el mundo de la maravilla de la visión que él tiene. Y particularmente creo que uno de los que está ahí con ustedes en estudio hacía alguna reflexión referida hacia la misma orientación de la que estoy planteando yo, porque realmente el plantear la duda es una estrategia, por supuesto, del diputado, plantear la duda bajo subjetividades, tratando de desvirtuar o desviar en los ejes que son contundentes en la reafirmación. Todo lo que está pasando hoy no solamente es un tema que es escandaloso, sino que nos duele, porque es donde se demuestra que el Estado ha fallado. O sea, el rol del Estado es lo que estamos pretendiendo cambiar. Y por eso digo, cuando en su persona él se abstrae y circunscribe todo a su comportamiento como ejemplar, le quiero decir que la comisión hoy se vuelve a suspender casi por una actitud personal de él, porque se podía haber hecho telemática, pero también entrábamos en un montón de problemas de la comisión, porque él ha traído a discusión de la comisión expedientes que no son cabecera a la comisión. O sea, él está pretendiendo discutir en esta comisión expedientes que están en otra. Entonces, digo esto para que se entienda, ¿no? Sí. Que es una situación muy particular, pero que, cada vez que uno le escucha al diputado Iglesias, cada vez se convence más de que por suerte uno está parado en otro lado. Uh-huh. La verdad que son temas muy sensibles, porque además estoy escuchando la vuelta, chicos, no sé si lo pueden corregir porque está entrando la vuelta del audio y no se puede conversar tan bien. Pero sí son temas sensibles y me parece que tampoco se puede desacreditar por completo hasta aquí lo que se ha difundido respecto al espionaje. Y como bien decía mi compañero Pato, no se puede solamente señalar que en el caso que cuando tiene que ver con un color partidario es una operación o es un invento o no se puede ejercer trazabilidad respecto de eso, pero cuando tiene que ver con el color partidario contrario, entonces ahí sí se le da crédito y sí creemos que hubo otros que sí funcionaron como espías. Pero bueno, dicho esto, y esto me parece que es un debate enorme y que la justicia principalmente se tiene que poner a trabajar. Lamentablemente todavía no ha tomado la decisión de ponerse a trabajar la justicia, parece. Le quería preguntar por la actividad que va a tener hoy la Comisión de Transporte. ¿Cómo no? Hoy particularmente uno de los temas, creo que va a haber 2 temas sumamente fundamentales para el funcionamiento de la realidad actual, pero principalmente mirando una perspectiva de desarrollo
y de comunicación y bueno, y de integración federal que necesita la Argentina, que es a través del transporte. Pero sí, particularmente el tema de mi proyecto, que es el tema de nacionalizar la SUBE, de crear como un servicio público, que se declare como servicio público, sí, el tema de la SUBE, tiene que ver con una cosa que nos va a llevar, que nos ha dejado, por lo menos desde mi punto de vista y coincidente con varios, es que nosotros tenemos que planificar la logística, que no es solamente de transporte, la logística de instrumentación, la logística de cómo el Estado funciona, también tiene que ver. Y en esto de la SUBE es un sistema que nos va a permitir, nacionalizándolo, nos va a permitir no solamente tener más eficiencia, sino mucho más transparencia en la transferencia de estados, en las compensaciones tarifarias que por lógica se corresponden. La SUBE garantiza el derecho al acceso al transporte a todos los ciudadanos. Así que hay un montón de cosas que nos motivan y nos entusiasman, y vemos que hay consenso como para avanzar en este tema, que seguramente va a redundar en un beneficio para la comunidad y para el funcionamiento del Estado también. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Entonces, tengo entendido que podría haber un dictamen en el día de hoy respecto a esta iniciativa que ya la vienen trabajando. De hecho, el presidente de la comisión, José Cano, también, digamos, estaba acompañando. Y por otro lado, si también van a tocar lo que tiene que ver con la creación del Fondo Federal para el Transporte Automotor, porque en esta comisión han estado los representantes de las empresas, digamos, los trabajadores de los colectivos de larga distancia, que, bueno, están también pasando una situación muy crítica en este marco de pandemia. Bueno, sí, has dicho, las dos cosas van íntimamente ligadas. Primero, en la reunión anterior tuvimos la oportunidad, en base a una gestión que realmente hizo el presidente de la comisión, el diputado Cano, donde estuvieron los representantes de las distintas empresas, tanto de transporte urbano, interurbano y de larga distancia, donde realmente la situación es crítica, casi al extremo, digamos. Sí. Entonces, y también estuvieron los trabajadores y estuvieron dando un marco de situación de lo que significa hoy todo el sistema de transporte. En esto hay mucha coincidencia, los dos proyectos van juntos, de un fondo federal de sostenimiento para el transporte público de pasajeros, pero justamente, ¿qué es lo que tienen como articulación? El Estado Nacional no es una autoridad de aplicación en el interior, porque la autonomía de las provincias establece que justamente son las provincias las que establecen determinadas formas de instrumentación de los sistemas de transporte. Pero sí es el Estado Nacional el que se le piden los recursos. Entonces, hoy a través del sistema SUBE, también lo dije al pasar, pero va a permitir justamente tener mucha más celeridad en la transferencia de los fondos, una consolidación mucho más fuerte de los datos logísticos de realmente dónde tenemos que subsidiar el transporte, y van las dos cosas juntas. Creo que el proyecto de ley que ha impulsado el diputado Cano también cuenta con un fuerte consenso. El Ministerio de Transporte de la Nación es totalmente consciente de que hay que tomar algún tipo de medidas con inmediatez, si es que realmente pretendemos munirnos o sostener un sistema tan importante como el sistema de transporte público de pasajeros. Así que las dos cosas creo que van muy relacionadas. Tendrán, por supuesto, dos leyes distintas, porque la instrumentación es distinta. En este proyecto de ley de la SUBE pretendemos que justamente pase adentro de la órbita del Ministerio de Transporte. Estamos creando SUBE Sociedad del Estado en base a la ley 20705, que es la ley de sociedades del Estado, permitiendo de esta forma permitir un control mucho más exhaustivo del funcionamiento. Va a estar dentro del Ministerio de Transporte, se pretende la participación pública y privada. Digamos, hay toda una serie de cosas que se han ido viendo y que no son espontáneas. La SUBE viene del 2009 y es una herramienta valorada por el usuario del transporte público. Bueno, ahora pretendemos un paso más, que es aumentar la logística de datos, aumentar la logística de preservación y evaluación de los sistemas de transporte,
y complementar también la transferencia de los recursos que el Estado Nacional asigne para sostener el transporte público. Que dicho sea de paso, cortito, antes de darte la palabra, Pato, muchas veces la tarjeta SUBE y la información allí descripta ha sido muy valiosa para resolver situaciones de investigaciones policiales. Así que es muy importante también unificar en este sentido los datos, que efectivamente una tarjeta sea de una persona, esté directamente vinculada a una identidad, porque muchas veces ha sido de gran resolución, sobre todo en caso de desaparición de mujeres, cuando no se podía certificar si efectivamente se habían o no subido a determinado transporte público que ellas habían dicho que lo habían hecho. Bueno, hablando de trazabilidad y mezclando un poco las cosas, ha sido muy útil para poder aportar a distintas investigaciones policiales. Quería decir esto porque me parece que es importante. ¿No es así, diputado? Comparto totalmente. Lo que tenemos que también garantizarle a los ciudadanos que va a haber la preservación de los datos y obviamente que esto está establecido. Esta serie de datos se requieren a través de elementos de la justicia. Sí, claro. Pero que no van a ser violados los datos personales. O sea, esto está establecido. En el mismo proyecto de ley se ha agregado un artículo para garantizar justamente que no haya violación de datos particulares. Muy importante. Lo pusimos también, pero sabiendo de que eso a requerimiento judicial, obviamente, como bien lo manifestaba usted, es una herramienta muy importante. Sí. Pato, ¿querés decir algo cortito? Muy breve, muy breve. Diputado, una cuestión económica más allá de la SUBE. Digo, el distanciamiento se va a mantener en un micro donde viajaban 40 personas por un tiempo largo, van a tener que viajar 15. Digo, ¿eso cómo se va a sustentar? Porque digo, van a viajar al 50% o menos de su capacidad. ¿Eso cómo se va a sostener en el tiempo? Porque hay que pensar de acá a diciembre por lo menos, ¿o no? Bueno, pero por eso digo, eso me excede a mí porque obviamente son disposiciones que se establecen a través del Ministerio en base al alineamiento que fija el Ministerio de Salud. Lo que digo es que hoy el sistema está en crisis. Claro. Primero y principal, venía complicadísimo. La transferencia de subsidio del Estado son sumas sumamente importantes y reitero, salen del Estado Nacional y lo que estamos pretendiendo con estas dos herramientas es también transparentar, garantizar la asignación de los recursos con los fines que se asignan, digamos, un montón de situaciones. Ahora, lógicamente que hasta que la plenitud del uso del servicio de transporte público a lo mejor vuelva a ser el óptimo, bueno, los problemas van a seguir. Lo que sí creo, en base a su pregunta, es que me parece que no van a poder volver a ser nunca más como eran. Claro. Por una cuestión no solamente de salud, por este problema del coronavirus, o sea, de esta pandemia, sino porque también era irracional de la forma que también se viajaba. Creo que hoy nos pone a todos en un debate abierto de cómo tenemos que eficientizar. Lógicamente que entran los cuadros tarifarios, que son los elementos que hacen la sustentabilidad del funcionamiento del sistema de transporte. Bueno, son discusiones que hay que dar. Por eso digo que todo esto nos va a permitir tener un panorama mucho más claro y la asignación de recursos con mucha mayor eficiencia y celeridad también, porque esto también hay que decirlo. Pero va a un cambio de paradigma del funcionamiento del sistema de transporte, seguramente. Diputado Selva, gracias por este contacto con nosotros. Maga, también muchas gracias por permitirnos hablar con el diputado una vez más. Que tengan buenas tardes los dos. Buenas tardes, Maga. Muchas gracias a ustedes. Chau. Chau, hasta luego, gracias. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Joaquín Campos, el conductor de Mundo Villa, que se suma a nuestro programa porque nosotros también queremos saber en primera persona, con los relatos de los habitantes de los distintos barrios populares, cómo se vive esta situación que afecta y nos ha afectado la vida a todos. Antes que nada, un gusto de volver al estudio, a Diputados TV. Contentos todo el equipo, pero muy tristes ante la situación que se está viviendo en las villas. Si veíamos que en cada tema es una crisis tremenda, en cada villa hay que multiplicarla por 10. Mundo Villa trabaja en estos campos desde el lado de la comunicación hace 10 años, haciendo talleres y fomentando a jóvenes para que estudien y sean los portavoces de su realidad y así conocer, digamos, lo que pasa en las villas, porque si no se conoce no se puede transformar. Lo que nos genera este mundo de pandemia, esta Argentina, esta ciudad en pandemia, devela una falta estructural en cada una de las villas, que es la ausencia del Estado. Cada villa
presencia de cada villa es la ausencia total del Estado. Entonces, frente a eso, estamos contentos, es el 4º año que está Mundo Villa acá, que tenga una ventana qué está pasando en las villas desde los propios barrios. Vos fijate que si nosotros hablábamos que un joven era estigmatizado por tener en el DNI la dirección de su barrio. Claro, o no tener dirección. Hoy es peor, porque si es de la Villa 31 prácticamente viene de Chernobyl. Por supuesto. Entonces no solo es de la villa, sino que también es un joven que está infectado. Y nosotros hablábamos de la cuarentena, de quedate en tu barrio. Ya era difícil trabajar con jóvenes de los barrios y sacarlos de los barrios, porque es tanta la presión de la afuera hacia el gueto de los barrios, que el trabajo de todo nuestro equipo es hagamos actividades y que se interactúe con el resto de la ciudad, y los jóvenes les cuesta mucho salir. Hoy sos un extranjero cuando salís. Absolutamente, Pato. Absolutamente. Sos un extranjero. Ir al colectivo, que la gorrita, la estigmatización es por 3. Sí, uno de los casos que se venía dando en los barrios populares o en los barrios, bueno, yo a veces no sé si, te digo la verdad, si decirles villas o no, porque he escuchado que también esto molesta un poco, porque se han urbanizado, así que bueno, yo le voy a decir villa, pues estamos hablando de Mundo Villa, y me siento cómoda con esa forma de nomenclarlo. Sí, está Villa Gesell, Villa del Parque. Sí, pero estamos hablando de... Después hay temas semánticos, debate incluso interno, en ese sentido, donde por ahí un vecino te dice, no, yo quiero que le digan barrio, y te dice, no, a mí me gusta Villa. Hay un debate interno semántico, pero quizás en todo caso lo que estigmatiza más que Villa para mí es el número, en todo caso. Es lo más estigmatizante. Entonces muchas veces... Lo que te quería decir, pero iba a decirte sobre este debate semántico que está bueno tenerlo, y que ya podríamos conocer las opiniones de las mismas personas que están trabajando ahí, que me da la sensación que en muchos casos se ha registrado el temor de decir que por ahí tenían algún síntoma, incluso sin saber si estaban o no estaban contagiados con COVID-19, porque se generaba esta cuestión de este señalamiento excesivo sobre esas personas, a donde directamente ya no podían hacer nada porque tosían o porque estornudaban, mucho más que se ha dado esto en otros barrios, ¿no? Absolutamente, porque la cuarentena, como concebimos la cuarentena desde el quedate en casa, es imposible en cualquier villa de la ciudad. Es imposible. Como si le dijeras a uno de los chicos que están trabajando en delivery, inmigrante, que trabaja en moto, que quizás viven 5 en una pieza y están todo el día arriba de la moto. Ellos están con esa posibilidad de trabajo. La de las villas es peor, porque la fuente de trabajo principal es la changa. Y ya estaba muerta por la crisis en la que veníamos, y hoy está muerta 10 veces más. Joaquín, vos desde tu experiencia que venís trabajando, como bien lo contabas, y bueno, te pudimos ver en algunos programas desde hace un tiempo en Diputados TV, ¿esperabas un poco que haya estos brotes que se dieron en estos barrios y que demoraron de alguna forma? Porque al principio no se le ponía tanto el foco. ¿Qué es lo que pensás que...? Era el miedo permanente de absolutamente de todos los referentes en las distintas villas, que cualquier brote que surja iba a tener esta explosión. Y la verdad que sucedió. Sucedió en la 31, que es la más hacinada, es la más alta por su estructura. En la 1114. En la 1114. En la Villa 21-24 de Barracas tiene unos 500 casos, está mucho más controlada, pero está acá a 20 cuadras del Congreso Nacional. Sí. Está atrás de la cancha de Huracán. Tiene un brote bastante controlado en principio, pero es el barrio con más hacinamiento en la ciudad de Buenos Aires. Si era como el foco o la preocupación de los referentes, ¿el gobierno no tendría que haber ido como primera medida a esos lugares? Sin duda, como en muchas otras cosas, ¿no?, que suceden en relación a lo que hablamos de la justicia social y de cómo se devela también a través de esta pandemia una grieta social. Porque incluso desde adentro de los barrios, de los vecinos, se siente como que es una enfermedad traída de otra clase, de una clase media alta que viajó, que termina en los barrios más populares, más vulnerables, y termina pegando por triple, porque pega en forma sanitaria, económica y a la vez a través de la estigmatización. Y los medios,
se ve de esa forma. Uno cada vez que ve un periodista ve como si estuviese, por eso yo ponía el ejemplo de Chernobyl. Claro. Como si fuese una hazaña entrar a la Villa Azul, a Itatí, a la 31. Por eso mismo... Pero que vos notás que los periodistas toman más recaudos al entrar en un barrio popular que cuando van a cubrir esta noticia en un edificio en Recoleta. Absolutamente. O sea, nosotros desde Mundo Villa hemos sido parte de un cambio de mirada total sobre las villas. 10 años atrás, no voy a mencionar nombres, pero los periodistas entraban a Zabaleta con chaleco antibalas. Hoy una nota así había ridícula. notas, sí, efectivamente, sí. Entonces hay un cambio de mirada sobre los villas o los barrios populares, Joaquín, como ahora también se usa. Una pregunta donde yo creo que no va a haber ninguna respuesta unívoca, ni siquiera dentro de una misma villa, y menos del conjunto. Pero, por ejemplo, vos tenés una intención que tuvo clara, la verdad, Rodríguez Larreta, de mejorar las condiciones de básicamente la 31. Me ha tocado visitarla. Pero, por ejemplo, ha trabajado Juan Grabois en un proyecto de entregarle tierra a la gente, que sería, la verdad, una cuestión muy transformadora, porque podías tener tus propios alimentos. Ahora, eso significaría correrte del ámbito de la capital, me parece, porque tierra en la 21, en la 1114 o en la 31 no hay. Está la posibilidad de trasladarte. Ahora digo, cuando vos hablas de la alternativa de decir mudo y te entrego tierra, digo, se pierde lo que vos decís. Vos vivís en una villa porque tenés la changa, tenés el trabajo cerca o cualquier otro tipo de trabajo. Si te traslado y tenés tu casa, ¿dónde consigo después un ingreso? ¿Va por ahí el divorcio? ¿Cómo es? Va por ahí, aunque ambas propuestas las festejamos y las halagamos desde la propia propuesta de Rodríguez Larreta, que haya venido de un gobierno anterior, que era el de Mauricio Macri, que llegó a jefe de gobierno y dijo, vamos a erradicar las villas. Totalmente. Y particularmente la 31 era. Vamos a erradicar las villas, ese era el concepto. Y que Larreta diga, vamos a hacer una integración social y urbana, hay también un cambio de mirada. Después la forma, cómo se hizo, qué se hizo, se puede ver. En este sentido, trajimos un informe, que es la propuesta, que es de la historia de Dalma, que es una de las periodistas de Mundo Villa, donde nos va a contar, para mostrar este cambio de mirada, cómo se vive la cuarentena en la Villa 31, que es el barrio Padre Carlos Mujica hoy. Y la idea era empezar, a través de las columnas que traemos aquí, empezar a ver cómo se vive de una forma diferente, de una mirada diferente a través de acá de Diputados TV. Así que, si les parece, vamos con la nota de Dalma. Buenas, mi nombre es Dalma Villalba, soy parte del equipo de Mundo Villa y estoy acá en el barrio ferroviario de la Villa 31. Ya día 70 de cuarentena, vamos a ver qué hacemos hoy. No salieron tan mal, porque podrían estar peor. Acá tenemos la taza de Mundo Villa, infaltable. Bueno, ahora estoy por escribir algunas cosas para Mundo Villa y también sobre algunas cositas para redes. Acá estoy ordenando algunas ropitas que las trajeron los amigos de Toda la Olla. Viene bien y también es una alegría para los niños que están encerrados ya también hace 70 días. Bueno, ahora voy a ir a comprar un poco de pan con mi alcoholcito. Esto es lo más complicado porque hay que bajar 3 escaleras hasta llegar al piso. Buenas. Yo acá estoy viendo una película de la Primera Guerra Mundial, un documental súper entretenido para un trabajo práctico de historia. Hay distintos sectores en donde la cuarentena es de una manera y pueden pasarse haciendo tortas y panes, y hay otros sectores donde la gente para poder comer un pan tiene que ir a trabajar. Entonces eso es fundamental y todas las políticas del gobierno fueron muy acertadas, pero cuando hay una cuestión estructural, lo que se pueda resolver durante una emergencia nunca va a ser suficiente. Creo que todos entendemos que la cuarentena no es igual para todos, no es igual para una familia que viva en una casa cómoda con todos los servicios básicos cubiertos y alguien que viva en una casa pequeña con muchos integrantes o que no tenga ni siquiera agua y puede vivir solo también. Entonces ahí hay una gran diferencia en cómo transitar la cuarentena. Tiene razón.
Absolutamente, Dalma. Tiene razón. No es lo mismo que el aislamiento te caiga en una casa donde tenés comodidades, sobre todo conectividad, que ese es otro de los temas que nosotros nos hemos ocupado muchísimo, que en algunos que ya tienen mucha deuda por parte del Estado. Bueno, como para irnos con una noticia buena, el padre Guillermo, el padre Willy, que es el cura villero de la Villa 31, que había sido infectado con coronavirus hace 15 días, ya prácticamente está dado de alta y va a estar volviendo en el barrio en los próximos días. Junto con eso estamos lanzando un festival que lo hacemos con una de las radios del barrio y con el productor Ricky Pashkus, que es un productor del ambiente muy conocido, donde se suman el número uno. Bueno, se suman 70, 80 artistas de primer nivel, desde Natalia Oleiro, María Lynch, grupos como Los Malevos. Están armando todo un festival virtual con el concepto Abrazo la 31. Va a ser mañana a las 9:30 en vivo. Va a ser, digamos, como un falso vivo, pero con el objetivo de juntar dinero para la causa de la Villa 31. Me encantó. Así que, bueno, todos invitados. 9:30 de mañana. No, 21:30, perdón. Así estábamos pendientes. Si no, para cantar Valeria Lynch 9:30 de la mañana, me tengo que levantar a las 7. Patricia Sosa y enorme cantidad de artistas. Bueno, Joaquín, gracias. Gracias también, Pato. Señora, un gusto y hasta la próxima. Hasta mañana, ni más ni menos, pero también. Hasta mañana, te tenés chicos. que ir corriendo a escribir. Se quedan con Karin Cohen y con toda la actividad parlamentaria y con el equipo de notables que la acompaña a ella. Nosotros, hasta mañana.